Los repartos tienen sujetos, repartidor y recipiendario. Tienen objeto, la potencia y la impotencia, que se reparte. Tienen una forma, se realizan de determinada manera, siguiendo determinado camino. Antes de comenzar el reparto se recorre un camino. En ese camino de la forma del reparto es importante el lenguaje o la lengua. En el mundo jurídico trabajamos con el lenguaje. Y entonces la forma puede ser oral o puede ser escrita, o puede ser corporal, lo que se llama la comunicación no verbal, gestual, porque también decimos cosas según cómo nos posicionamos. De hecho, se estudia en el campo de la psicología y la sociología, por ejemplo, las personas que cuando queremos comunicar de determinada manera, a veces lo hacemos de más cerca y si no nos colocamos más lejos. La posición del cuerpo dice, comunica y se puede leer. También comunica lo que se dice y comunica lo que no se dice, lo que se calla. Muchas veces el callar, el no decir algo, es también dar un mensaje. Y todo eso forma parte de la forma del reparto. Pero lo que más nos interesa a nosotros, o nos vamos a concentrar más, es en aquellos repartos en donde se lo escucha el recipiendario, o sea, son con audiencia, y en aquellos en donde no se los escucha, sin audiencia. Cuando se negocia para llegar a un acuerdo, se escucha al recipiendario y se dispone lo que va a contener el reparto de ese diálogo con el recipiendario. Otras veces se le ofrece al recipiendario si quiere adherir o no y nada más. O aprueba o desaprueba, pero no puede modificar el contenido. Cuando nosotros contratamos un seguro para el auto, no le podemos hacer a la compañía de seguro cambiar las cláusulas del contrato de seguro, muchas de las cuales además vienen de la Superintendencia de Seguros. O adherimos o no adherimos. En cambio, si nosotros vamos a comprar o vender el auto a un particular, y bueno, podemos negociar cómo se va a pagar, cómo se va a entregar, si le vamos a hacer alguna reparación antes de entregarlo o no. En la misma medida, cuando son repartos que no son con acuerdo del recipiendario, o sea, autónomos, sino repartos en donde el repartidor lo impone el reparto, prescindiendo del acuerdo del recipiendario, el reparto autoritario, se puede realizar ese reparto autoritario previo a escuchar al recipiendario. Y ahí tenemos el proceso, en donde es inviolable el derecho de defensa, la garantía de defensa en juicio. U otras veces se hace sin escuchar al recipiendario, por mera imposición. Si hay una situación de urgencia, imagínense que hay un incendio, vienen los bomberos, la policía, y a uno lo sacan y lo sacan. Y no lo escuchan primero a ver si uno quiere salir o no. Sería con imposición. El otro de los elementos, además de repartidor, recipiendario, forma, objeto, son las razones del reparto. Las razones del reparto son aquellos elementos por los cuales la sociedad lo juzga al reparto acertado, razonable, y que hace que es digno de ser imitado, que es digno de ser repetido. Por eso muchas veces un reparto es tomado como ejemplo y otros repartidores reparten de una manera similar. Muchas veces ocurre así con muchas cosas. No tenemos que confundir estas razones del reparto que pertenecen a la dimensión sociológica y que tienen que ver con esos elementos de ejemplares que el reparto puede tener, con los móviles del repartidor. Los móviles del repartidor son las circunstancias, los motivos que llevaron al repartidor a repartir así, que pueden ser variados. ¿Por qué una persona reparte de tal manera? ¿Por qué un juez resuelve de esta manera? ¿Por qué un legislador vota de esta manera? ¿Por qué un profesor pone una calificación determinada? Esos móviles, que son los motivos verdaderos, el juez puede ser que resuelva de determinada manera porque está convencido que es lo justo, puede ser, pero también puede ser que el juez resuelva de determinada manera porque no quiere tener problemas con ese tipo de sujeto, con ese tipo de actor en el juicio, porque es una persona muy poderosa. O puede ser que resuelva de determinada manera porque quiere ascender y resolviendo de tal manera queda bien con
algún sector político, o puede haber ser que resuelva de tal manera porque es la manera que menos problemas le va a traer. O puede ser que resuelve de tal manera porque no quiere dedicar más tiempo a seguir estudiando el caso. O sea, los móviles pueden ser variados y lógicamente no siempre se van a confesar. No siempre un legislador nos va a decir por qué realmente vota de tal manera una ley. O un juez por qué realmente resuelve de tal manera. Lo que sí, muchas veces, sobre todo en los actos judiciales necesariamente, porque por prescripción, así lo señala algunos documentos internacionales, las sentencias tienen que ser fundadas, es decir, nos tienen que explicar las razones. Pero esas razones que las explican no son los móviles reales, son las razones alegadas, lo que se expresa como razones, que puede coincidir o no con los móviles. Cuando un legislador fundamenta su voto, nos da razones de por qué él vota de tal manera, pero si esas son las verdaderas razones o no, y hay que indagar, y a veces no se sabe. Un juez en la sentencia nos da razones, y vistos, y considerando, y nos habla de los hechos, y de las argumentaciones de derecho, que teóricamente lo llevaron a resolver de esa manera, pero puede ser que sean la que lo llevaron o no, que no, esas razones encubran otros móviles. En ese marco, es común reconocer entre las razones delegadas en las sentencias judiciales dos tipos de razones. Las razones más importantes, que son aquellas de las cuales se desprende el razonamiento que da lugar al fallo, a la resolución, a la conclusión, a la sentencia, se le llama holding. Son razones que si uno las saca, la sentencia no se podría dictar de esa manera, habría que cambiarla. Son razones determinantes de lo que el juez resuelve. De las alegadas hablamos, ¿eh? Pero a veces los tribunales, sobre todo los tribunales más importantes, a veces las cámaras de apelaciones, generalmente las cortes, dicen un montón de otras cosas. Enseñan cosas, podríamos decir, transmiten ideas, valores, etcétera, que no son indispensables para resolver. Uno lo podría sacar de la sentencia y la sentencia seguiría siendo la misma. En eso en la doctrina se lo conoce como obiter dicta. Sería como expresiones al pasar, expresiones agregados, a mayor abundamiento, para decir algo más. Es muy útil en este sentido cuando uno estudia sentencias judiciales, tratar de distinguir los dos elementos. ¿Cuál es el holding? O sea, razones que llevan a la conclusión, que llevan a la resolución. Y un montón de otras expresiones que hace el tribunal, que dice esto, dice el otro, que en realidad no determina la solución, pero que de alguna manera la acompaña, y a veces el tribunal de esta manera también anuncia cuál es su criterio sobre algunas cosas. En relación con estas razones alegadas, hay una exigencia de que en la sentencia se fundamente. Un juez no puede dictar una sentencia diciendo, y vistos el fallo tal, y considerando que a mí lo que más me parece es esto, resuelvo condenar a fulano a pagar. No se puede. Es inconstitucional, sería nula. Porque la sentencia, para ser realmente, digamos, cumplir con la garantía constitucional, según la cual nadie puede ser condenado sin juicio previo, ese juicio previo supone que da lugar a una sentencia que es una derivación razonada del derecho. Y por tanto nos tiene que explicar el tribunal en qué se basó para resolver eso. Tiene que alegar razones. Y eso, que es una exigencia de las sentencias, también es una exigencia para los actos de la administración pública. Según la ley de procedimientos administrativos, tienen que estar motivados. Si nosotros le solicitamos a la municipalidad, por ejemplo, que queremos extraer el árbol, que no nos deja sacar el auto porque tenemos un árbol en el garage, y nos lo deniega la municipalidad, nos lo tiene que denegar fundadamente, nos tiene que decir por qué lo deniega. No puede simplemente denegarlo y listo. Eso no sería coherente con un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho las autoridades se rigen por el derecho y no según su discrecionalidad. Sí existe una excepción a la fundamentación que tiene lugar
con los veredictos de los jurados. Cuando se instaura un juicio por jurado, los jurados no están obligados a motivar, a expresar las razones. Esta es la parte, podríamos decir, riesgosa que tiene un jurado, porque no nos dice por qué resuelve como resolvió. La parte a favor que tiene el jurado, que es que para que un veredicto se considere sustancioso, se considere válido, tiene que haber una casi unanimidad de los jurados. No nos dicen por qué, pero tienen que estar casi todos de acuerdo. En los actos administrativos, en los actos legislativos, perdón, también hay fundamentación muchas veces, que son las exposiciones de motivos del que hace un proyecto de ley, o los argumentos que dan a la hora de debatir, pero la relevancia jurídica es menor. Porque los legisladores podrían tratar un tema y no fundamentarlo y directamente aprobarlo, y no sería inválida la ley porque los legisladores no nos explicaron por qué sancionan la ley. Por ejemplo, aquí tenemos un fallo de hace unos años, declaran nula una sentencia de primera instancia por deficiencias en la fundamentación. Fue una sentencia en donde procesan a un imputado por un delito de defraudar a la administración pública, pero cuando uno analizaba la resolución, no surgían los fundamentos de por qué consideraba que se había dado ese delito. Cuidado, a lo mejor en el expediente estaban, a lo mejor había un montón de pruebas, pero el juez la tiene que referir, tiene que decir que basado en esta prueba, en esta otra prueba y en esta otra prueba, y en lo que dice esta ley, o esta otra norma, o esta otra norma, entonces resuelve de tal manera. Si no lo fundamenta suficientemente, no tiene valor. En la provincia de Buenos Aires está vigente juicio por jurado para delitos con penas superior a los 15 años de prisión, pero es un derecho del imputado. El imputado puede aceptar el juicio por jurados o renunciar al juicio por jurados, y en ese caso lo va a resolver un tribunal. La Constitución Nacional, desde 1853, establece que el Congreso debe promover el juicio por jurados, pero está muy lento. Piensan que ya tiene 150 años y ha avanzado poco. El sistema de juicio por jurados de la ley de la provincia de Buenos Aires prevé que se sortean 12 jurados titulares, 6 suplentes, que cada parte puede excluir a 4 antes de que se los sortee. Estos jurados tienen licencia si son empleados y se les paga si son autónomos o desocupados, una retribución, una compensación por el tiempo que tienen que estar como jurados. Y tienen, fíjense, no solo no fundamentan, sino que tienen obligación de mantener en reserva su opinión y la forma en que han votado. Eso entonces en cuanto al elemento de las razones.